Nueva designación, pero pocos cambios. En horas de la noche de ayer, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dio a conocer los nombres de quienes serán los rectores del Consejo Nacional Electoral. Pese a los cuestionamientos en contra de quienes en los últimos años tuvieron bajo su mando polémicos procesos electorales, dos rectoras del Poder Electoral señaladas de tener vinculación con el partido oficial repiten en el cargo. En medio de las festividades navideñas y durante la noche, el Tribunal Supremo de Justicia cumplió lo prometido por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien en la sesión extraordinaria de la tarde del viernes aseguró que en cuestión de horas o de días, el país tendría conformado un nuevo Consejo Nacional Electoral. El máximo ente judicial ratificó a dos rectoras para continuar en el poder electoral, ambas señaladas de tener vinculaciones con el chavismo y de otorgar ventajas al partido oficial durante el desarrollo de elecciones en Venezuela. Un nuevo miembro fue designado, Luis Emilio Rondón, quien ocupará el puesto del rector Vicente Díaz, miembro del poder electoral que se caracterizó por ser uno de los más ecuánimes durante su gestión. La Sala Constitucional admitió la solicitud de declaratoria de omisión legislativa para designar a los rectores que pidió Cabello, luego de que la oposición y el oficialismo no lograran el consenso constitucional requerido, el voto de las 2/3 partes de los diputados. El Tribunal Supremo de Justicia convocó para el lunes 29 de diciembre a las 11 de la mañana, hora local, a los rectores para su juramentación. Entre tanto, en la sesión de la Asamblea Nacional de este viernes, tampoco se llegó a un acuerdo entre la oposición y el oficialismo para elegir los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, lo que desató una nueva arremetida de Diosdado Cabello contra la oposición. No tenemos las 2/3 partes. No las tenemos. No las tenemos, lo admitimos, tal cual establece la Constitución. ¿Qué significa esto? Que nos vemos mañana, vamos a la tercera ocasión. Y si no hay acuerdo mañana, acuerdo de Cámara, ¿qué se llama, Pedro? Acuerdo de Cámara, el día domingo, no vale pedir tiempo. Este sábado, nuevamente habrá sesión en el Legislativo para tratar de llegar a un acuerdo y elegir los máximos representantes de la justicia venezolana. A esta hora establecemos contacto en vivo en Caracas, Venezuela, con José Vicente Jaro, abogado y profesor especialista en Derecho Constitucional. Señor Jaro, buenos días, gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24, bienvenido. Buenos días, saludos Karen, saludos a toda la audiencia en Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe que nos escucha en este momento. Abogado, usted ha asegurado, lo ha hecho a través de su cuenta personal en la red social Twitter, que esta elección es inconstitucional. ¿Por qué? Ayúdenos a contextualizar, a entender un poco el por qué. Sí, específicamente la Constitución venezolana designa y atribuye a la Asamblea Nacional, al Poder Legislativo Nacional, al Congreso Nacional, al Parlamento, la competencia y atribución de designar a los rectores del CNE. No puede la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, o lo que es equivalente, por ejemplo, en Colombia, la Corte Constitucional, pues no puede la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia subrogarse, atribuirse competencias que son del Parlamento para entonces ella designar a los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. Eso es un fraude de la Constitución, una violación a la Constitución. Las autoridades del CNE, del órgano electoral, que es un órgano muy importante del país para la transparencia de las elecciones y para cumplir con el principio democrático y el pluralismo político, debe ser en el Parlamento, por los representantes del pueblo electos popularmente. No puede ser hecha a través de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, sin embargo, si sucede como sucedió en efecto en Venezuela, que en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, no se llegó a un acuerdo entre oposición y oficialismo para hacer esta designación, ¿no es legal que lo haga así el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Cuál sería realmente ese proceso? Si no se puede llegar a ese acuerdo, entonces se debe hacer como máximo, como límite y como lo más, vamos a decir, adecuado constitucionalmente, a pesar de que no es lo ideal, se debe entonces proceder a una designación por la mayoría simple de los diputados de la Asamblea Nacional. De hecho,
en la nota que muy acertadamente ustedes acaban de colocar al inicio del programa, ustedes hacen referencia a unas palabras del presidente Diosdado Cabello, que efectivamente formuló en un tono un poco amenazante a los diputados de oposición, donde decía que si en una tercera discusión, un tercer debate, no había un acuerdo con respecto a los magistrados que se deben elegir en el Tribunal Supremo de Justicia, entonces en una tercera sesión ya no sería por mayoría de las 2/3 partes, mayoría calificada, sino por mayoría simple. Entonces, ¿qué debió hacerse con respecto al Consejo Nacional Electoral? Lo mismo. Básicamente, si en las primeras 3 discusiones no se obtiene un acuerdo por las 2/3 partes, entonces se hace una última discusión con mayoría simple y ahí se eligen. Pero lo eligen los representantes del pueblo, los diputados, quienes tienen la competencia y atribución conforme a la Constitución. Ahora, las 2 rectoras que repiten son oficialistas y también son cuestionadas. En ese sentido, ¿qué hacer? ¿A quién acudir? Sí, eso es algo que nos tiene muy preocupados, porque al igual que sucedió con la reelección de la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, por un periodo adicional de 7 años, lo cual es inconstitucional, ahora se están reeligiendo no solamente las 2 rectoras principales, Sandra Oblitas y Tibisay Lucena, que ocupan puestos relevantes en el CNE, sino también se están reeligiendo a 2 rectores suplentes, Abdón Hernández y Andrés Brito, personas que ya cumplieron también el periodo completo dentro del CNE como rectores suplentes. Ellos no podían volver a ser rectores suplentes, ellas no podían volver a ser rectoras del CNE. Entonces allí hay una violación nuevamente de la Constitución, porque no pueden volver a repetir en el periodo. De la lista de postulados al CNE, hay una lista de aproximadamente 200 personas que se estaban postulando. Cualquiera de esas 200 personas que reúnan los requisitos de la Constitución podía hacerlo. ¿Por qué tiene que ser Tibisay Lucena? ¿Por qué tiene que ser Sandra Oblitas? ¿Por qué tiene que ser Abdón Hernández? ¿Por qué tiene que ser Andrés Brito? ¿Por qué estas personas tienen que repetir en el cargo? Eso significa que existe un compromiso político, con el gobierno, con el PSV, para de alguna manera mantener el control sobre el Consejo Nacional Electoral, pensando que el año que viene hay elecciones parlamentarias. Sí, sin embargo, parlamentarias que deberían realizarse en diciembre. Sin embargo, abogado Haro, el lunes 29 serán ratificados, es decir, esto ya es un hecho. Lamentablemente es un hecho, y esto lo que hace es crear una profunda preocupación y desconfianza, porque aquí lo que se está violando es el principio democrático, el principio de alternancia en los cargos públicos, el principio de autonomía e independencia de los poderes públicos. Aquí la situación, y yo creo que el Tribunal Supremo de Justicia y el gobierno no ha hecho bien los cálculos políticos de los efectos que puede tener esta situación, porque esta situación puede causar un efecto en la población muy negativo. Ya la credibilidad del CNE está muy afectada por la elección del 14 de abril del año 2013 y las impugnaciones que se realizaron y todos los cuestionamientos que se realizaron. Y ahora el CNE nuevamente va a estar en cuestionamiento por estas figuras que se están eligiendo como rectores del CNE por un periodo adicional, lo cual es inconstitucional. Entonces, aquí lo que vamos a ver o vamos a asistir es a una pérdida de confianza, tanto nacional como internacionalmente, de la autoridad electoral, porque no es una autoridad electoral legítima. Y entonces las elecciones que realice, el proceso comicial que realice este CNE, siempre va a estar cuestionable o va a ser cuestionable por las autoridades que lo están de alguna manera administrando. Y esto es grave. Bien. Agradecemos a José Vicente Haro, abogado y profesor especialista en Derecho Constitucional, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Feliz día. Buenos días, hasta luego.